Un cordial saludo y agradecimiento para todos ustedes que me dan la oportunidad de recibir este mensaje. Mi nombre es Pedro Mercado para servirles y estamos inaugurando nuestro proyecto para precisamente llevar el mensaje que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Nuestro proyecto se llama Escudriñando las Escrituras, escrito está. Estamos en las diferentes redes sociales, tales como YouTube, Facebook e Instagram. Escudriñando las Escrituras, escrito está. Tenemos también el email o el correo electrónico, es escrito está, Lucas 4.8 @gmail.com. Repetimos, escrito está, Lucas 4.8 @gmail.com. Queremos que nos escriban y nos den su sugerencia. Estamos abiertos a todas las sugerencias suyas. Y como dijimos, este proyecto, el objetivo es el mandato que nos dio nuestro Señor Jesús, que se encuentra registrado allí en las Escrituras, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 15. Todos los textos que vamos a leer en las Escrituras, lo vamos a estar proyectando en el televisor para beneficio de todos ustedes, para que lo puedan leer, o si quieren, pueden tomar lápiz y papel y también lo puedan escribir. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, el versículo es el 15, y leemos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Repetimos, Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El objetivo de nuestro proyecto en realidad no es tanto como predicar. Él nos envió a predicar. Vamos a comenzar aquí. Predicar. Pero el objetivo de nuestro proyecto no está enfocado tanto en predicar, sino más bien a estudiar. Estudiar concienzudamente las Sagradas Escrituras. Vamos a escribir. Estudiar concienzudamente o estudiar a conciencia la palabra de Dios. ¿Y por qué decimos y nos queremos enfocar en estudiar en vez de predicar? Porque cuando estudiamos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, precisamente nos damos cuenta de que en el pasado, precisamente el pueblo de Dios cometió un gravísimo error. ¿Cuál fue ese gravísimo error? Que precisamente ellos descansaron en las predicaciones de los sacerdotes y los dirigentes religiosos de la época. ¿Y saben qué? Descuidaron el estudio de la palabra de Dios. Vamos a escribirlo. Ellos
descuidaron el estudio de la palabra de Dios. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben cuál fue el resultado? El resultado lo podemos leer precisamente en las Sagradas Escrituras. En esta ocasión, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Aquí en la pantalla vamos a mostrar 1 y 2 para que no se haga, se pueda leer más cómodamente, y leemos lo que escribió el apóstol Juan allí en su evangelio, comenzando el evangelio. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Seguimos en el versículo 3 y 4. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Indudablemente aquí el apóstol Juan nos está hablando de una persona extremadamente importante, nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 4: en Él estaba la vida, y la vida era la luz. Primero el apóstol Juan lo que hace es que describe al personaje más grande de la historia, a nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, el Creador del cielo y tierra. Y luego, en los versículos de 9 al 11, nos describe qué fue lo que sucedió precisamente con su pueblo. Y nos dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, sigue hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 10: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y todavía en el versículo 11 dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Esto verdaderamente hay que escribirlo. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en este mundo, vino a su pueblo, a los suyos vino. ¿Y sabe lo que hizo su pueblo? No lo reconoció. Pero no solamente no lo reconoció, sino que tampoco no lo recibió. Y uno se tiene que preguntar, pero ¿cómo es posible que eso haya ocurrido en el pueblo de Dios? Si en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, que era lo que existía para ese tiempo, el mensaje principal precisamente es la promesa del Mesías, la promesa del Hijo de Dios. Todo el Antiguo Testamento está lleno de la promesa del Mesías. Ese es el principal tema del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando ese Hijo de Dios se hizo hombre, cuando se cumplió la promesa del nacimiento del Mesías, su pueblo ni lo reconoció,
ni lo recibió. Uno se tiene que preguntar, ¿cómo es posible que haya sucedido eso? Realmente esto podría considerarse como algo inconcebible. Todavía más cuando en el propio Antiguo Testamento, el libro de uno de sus profetas mayores, el profeta Isaías, en el capítulo 53, los versículos del 4 al 7. Vamos a proyectar primero el 4 y el 5 y después el 6 y el 7. Dice la palabra de Dios, el profeta Isaías, que lo que hace es que está describiendo la misión de nuestro Señor Jesucristo. Lo que él hace es describiendo la misión que venía a cumplir nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra faz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sigue diciendo el profeta Isaías, los versículos 6 y 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Se puede expresar en palabras humanas una descripción más dramática de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Esto hay que escribirlo. La misión de nuestro Señor Jesús. Realmente yo no creo que haya palabras humanas que puedan describir mejor la misión de nuestro Señor Jesucristo que las que acabamos de leer. Pero ¿saben qué? Aún así, ¿sabe qué hizo su pueblo? No lo reconoció y no lo recibió. No lo reconoció y no lo recibió. Pero hay una razón para que eso ocurriera. ¿Saben cuál fue? La razón fue que el pueblo de Dios delegó, y esto hay que escribirlo con letras mayúsculas, el pueblo de Dios delegó el estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Saben en quién? En sus dirigentes religiosos. El pueblo de Dios delegó su responsabilidad de estudiar las Sagradas Escrituras en sus dirigentes religiosos. El pueblo sencillamente lo que hizo fue que dejó de estudiar las Sagradas Escrituras. No tenían que seguir estudiándolas. ¿Por qué? Porque esto cogía mucho tiempo. El estudio de la Escritura cogía demasiado tiempo. Así que la gran mayoría lo que hizo fue que delegó el estudio en sus dirigentes espirituales.
en sus dirigentes religiosos. Lo que pasa es que ellos se conformaron, precisamente, se conformaron con las predicaciones que les hacían sus dirigentes religiosos. Ellos se conformaban con lo que le predicaban. El problema fue que estos dirigentes religiosos nunca reconocieron la misión salvífica de nuestro Señor Jesucristo. La misión salvífica. ¿Recuerdan lo que leímos en Isaías 53? La misión de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo para cumplir con una misión. Su misión era una misión salvífica. Vamos a escribir. La misión de nuestro Señor Jesucristo era una misión salvífica, pero los dirigentes religiosos de la época, ellos no reconocían esa misión. Los dirigentes religiosos de la época, ¿saben lo que ellos estaban esperando? Ellos estaban esperando un rey político. Un rey político que los sacara del yugo romano en que ellos vivían. Ellos esperaban un libertador político. Que los liberara del yugo romano en que ellos vivían. Eso era lo que ellos estaban esperando. Y no un libertador del pecado, como lo describe el profeta Isaías y muchos más en la Sagrada Escritura. Nuestro Señor Jesús era un libertador del pecado, no un libertador político. Pero como los dirigentes religiosos de la época lo que esperaban era precisamente un libertador político, eso era lo que ellos predicaban, y como el pueblo de Dios delegó el estudio de las Sagradas Escrituras en esos dirigentes religiosos, por lo tanto, como el mensaje que les fue predicado era que venía un libertador político que los iba a liberar del yugo romano, eso era lo que el pueblo de Dios esperaba en la época. Eso era lo que ellos esperaban. Por eso fue que cuando el Señor Jesús vino y nació como un bebé, indefenso en un pesebre, ni lo reconocieron, ni lo recibieron. Por eso fue que el Salvador del mundo fue rechazado por su propio pueblo. Alguien dijo muy acertadamente en cierta ocasión: aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esto anteriormente. Vamos a repetirlo. Aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. La pregunta que nos podemos hacer nosotros hoy día, los cristianos de hoy día, siglo XXI, año 2020, ¿delegaremos nosotros hoy el estudio de la palabra de Dios
a otras personas? ¿Delegaremos nosotros el estudio de la palabra de Dios a otras personas? Hoy día, a nosotros los cristianos, nos tienen acostumbrados a muchas predicaciones. Escuchamos predicaciones por todos lados. Yo le voy a decir lo que yo he observado. Lo he observado en las diferentes iglesias, en la televisión, en las redes sociales. Viene el predicador. Y quiero decir que es la gran mayoría, porque hay sus excepciones. El pastor de mi iglesia es una de esas excepciones. Un cariñoso saludo a nuestro pastor. Que Dios le bendiga mucho. A usted y a su familia. Sabe que le amamos de todo corazón. Él no, pero la gran mayoría de los predicadores lo que hacen es lo siguiente. Llámese evangelista, llámese misionero, llámese pastor, ministro. Póngale usted el nombre. Viene a predicar y lo que hace es que abre la Biblia y lee un texto bíblico. A veces lee 2 textos bíblicos. En muy pocas ocasiones lee 3 textos bíblicos. Y luego, ¿sabe lo que hace? Esto. Ponen la Biblia y comienzan a predicar. Siguen hablando. Y hablan. Y hablan. Y a veces están 1 hora y media, 2 horas hablando, predicando. Ellos hablan de todo. De experiencias pasadas, anécdotas, ilustraciones, de todo. Pero ¿saben qué? Después de esos 3 textos bíblicos que leyeron, no vuelven a abrir la Biblia. Y terminan su sermón, terminan su predicación. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos vamos a nuestros hogares, dando gracias a Dios, porque hemos recibido el pan espiritual. Esto hay que escribirlo. Hemos recibido el pan espiritual. Y nosotros dando gracias a Dios porque ya hemos recibido el pan espiritual. Pero ustedes saben qué, si nosotros dependemos de esas predicaciones para nuestro alimento espiritual, ¿saben cómo vamos a estar? Vamos a estar bien, pero que bien de esta manera. Bien espiritualmente desnutridos. Bien espiritualmente desnutridos. No me malinterpreten, por favor. No quiero decir que las predicaciones sean malas. No quiero decir que no se pueda predicar. No. Las predicaciones tienen su función. Claro que sí. Sumamente importante para la iglesia. Las predicaciones tienen su función. Lo que les quiero decir es que las predicaciones no son suficientes.
no son suficientes para nuestro alimento espiritual. Por lo tanto, en cierto grado, nosotros, los cristianos de hoy, siglo XXI, año 2020, la mayoría estamos cometiendo precisamente el mismo error que cometió el pueblo de Dios en el pasado. ¿Por qué? Porque estamos delegando nuestra responsabilidad como cristianos de estudiar la palabra de Dios en nuestros dirigentes religiosos. O sea, que la historia se está repitiendo. El Señor Jesús precisamente nos alertó sobre esta situación que iba a pasar en estos días. Ustedes saben que nosotros hoy estamos viviendo el tiempo del fin. Si no lo sabían, yo se los digo. A nosotros, a ustedes y a mí, nos tocó vivir el tiempo del fin. Nuestro Señor Jesucristo, alabado sea su nombre, está muy cerca por venir. Y yo estoy seguro, mis amados hermanos y amigos que nos están escuchando, que la mayoría de nosotros vamos a tener la oportunidad de ver a nuestro Señor Jesucristo cuando venga a recoger a todo su pueblo. Así que el Señor, en una profecía tremenda, maravillosa, nos dijo allí en Mateo capítulo 24, el versículo es también el 24, y nos dice el Señor, este es el propio Jesús hablando, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El propio Señor Jesús, hace más de 2000 años atrás, nos estuvo alertando que en nuestro tiempo, en este tiempo presente que nosotros estamos viviendo, se iba a cumplir esta profecía. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Y sabe qué harán? Grandes prodigios, milagros y señales. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo nos dice que en este tiempo nosotros, los cristianos, no podemos ni siquiera confiar en las señales, prodigios y milagros que se hagan en este tiempo. Es decir, el Señor Jesús nos está diciendo que no podemos confiar ni siquiera en nuestros 5 sentidos. No podemos confiar ni en lo que vemos, ni en lo que escuchamos, ni siquiera en lo que palpamos. Eso es lo que el Señor Jesús nos quiere decir. El apóstol Pablo todavía es un poquito más específico y nos dice allí en 2 de Corintios capítulo 11 los versículos del 13 al 15. 2 de Corintios capítulo 11 versículos del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, ¿por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vamos a repetir ese versículo.
Y no es maravilla. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El versículo 15 nos dice: así que no es extraño si también sus ministros, ¿quiénes? Sus ministros, o sea, dirigentes religiosos de hoy, siglo XXI, año 2020. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fíjense que el apóstol nos dice que se levantarán falsos apóstoles, falsos ministros, obreros fraudulentos, que nos tratarán de engañar, nos tratarán. Vamos a orar un poquito aquí. Que en este tiempo, que es el tiempo del fin, estos falsos ministros, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, tratarán de engañarnos y tratarán de inducirnos a error. Por supuesto, no estamos diciendo que todos los ministros, todos los apóstoles y todos los que predican la palabra son falsos apóstoles y falsos ministros. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que el enemigo, como sabe que le queda poco tiempo, porque nuestro Señor Jesucristo está próximo a venir a buscar a su pueblo, está usando todos los recursos que tiene a mano. Y entre los recursos que tiene a mano, tiene un recurso que le ha dado sumo éxito en el pasado. Y es precisamente de colar esos ministros, esos apóstoles, esos predicadores, colarlos dentro del pueblo de Dios para inducirnos a error y para engañarnos. Así que el llamado tanto de nuestro Señor Jesucristo como del apóstol Pablo en esta ocasión es categórico. La Biblia es categórica. Nos llama la atención a que definitivamente nosotros no debemos de cometer el mismo error que cometió el pueblo de Dios en el pasado. Nosotros no debemos de descuidar el estudio de la palabra de Dios. Y no lo debemos descuidar porque si no, Él nos acaba de decir que podemos ser engañados, podemos haber sido inducidos a error fácilmente. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, sabiendo todas las cosas y sabiendo el fin desde el principio, como Dios que es, nos dio una forma que es la única forma que nosotros podemos identificar si nos quieren engañar
o si nos quieren inducir a error. ¿Quieren verla? El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes se conoce este texto de memoria. Vamos a leerlo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras. Ese es el consejo que nuestro Jesús nos está dando. Todo lo contrario a lo que hizo el pueblo de Dios en su época. Ellos descuidaron el estudio de la Sagrada Escritura. El Señor nos está alentando y al contrario nos dice: escudriñen ustedes las Sagradas Escrituras. Estudiar las Escrituras, escudriñar las Escrituras, no es leerla así por encimita, una página, otra página. No, eso no es escudriñar las Escrituras. Tampoco escudriñar las Escrituras es estudiarla superficialmente. Escudriñar las Escrituras es estudiarlas. Y vamos a escribirlo. Escudriñar las Escrituras es estudiarlas minuciosamente. Cuando estudiamos de esta manera, vamos adquiriendo el conocimiento esencial. ¿Qué es lo que vamos adquiriendo? El conocimiento esencial para evitar ser engañados e inducidos a error. Precisamente de este texto, Juan 5:39, es que sale el nombre de nuestro proyecto. Escudriñando las Escrituras, escrito está. Repetimos. Escudriñando las Escrituras, escrito está. Y lógicamente citamos el texto que acabamos de leer ahora. Juan 5:39. El objetivo de este proyecto es llevarles a ustedes un estudio progresivo. Y esto hay que escribirlo. Un estudio progresivo de la palabra de Dios. ¿Por qué progresivo? Porque vamos a ir de menor a mayor, de lo más sencillo hacia lo más complicado. Un estudio progresivo, dándoles la oportunidad a todos para que podamos crecer en conocimiento de la palabra de Dios. En estos estudios, nosotros le vamos a ir trayendo aquellos temas específicos que son de vital importancia para nuestra salvación. Temas específicos que son de vital importancia.
para nuestra salvación. O sea, que el proyecto nuestro, precisamente el objetivo es tratar de sacar un poco la paja y dejar el grano, lo que verdaderamente importa. Quiero decirles que yo no soy teólogo. Yo no soy teólogo, yo no soy pastor, yo no soy ministro, nada de eso. Simplemente soy un hermano que Dios, en su infinita misericordia, gloria a su nombre, lo llamó y lo trajo a su redil. Y es tanto y tanto el agradecimiento que yo tengo con mi Dios, que ese mismo agradecimiento me impulsa a compartir este conocimiento que trajo salvación a mi alma. Gloria sea su nombre. Para terminar, quiero citarles las palabras del apóstol Pedro. Allí en 2 de Pedro, capítulo 3, los versículos 17 y 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Y dice la palabra de Dios: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos que no sea que arrastrados por el error, hay que repetirlo, que no sea que arrastrados por el error, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y luego nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento, lo que estamos hablando desde que comenzamos, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol Pedro nos alerta nuevamente que precisamente en este tiempo vendrán muchos que consciente o inconscientemente nos querrán inducir a error. Y la única manera de poder contrarrestar eso es el estudio minucioso de la palabra de Dios. Por eso es que no importa si usted nunca ha tenido estudios previos de la Biblia, no importa. Si usted nunca ha cogido una Biblia en sus manos, si usted nunca la ha estudiado, no importa. No importa si usted no visita ninguna iglesia, tampoco importa. Precisamente, eso vino el Señor. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria sea su nombre. Pero no importa si usted no tiene estudios bíblicos previos, o si no visita ninguna iglesia, o si por el contrario, usted sí tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios y usted es miembro activo de alguna iglesia. Amén. Lo felicito por eso. Tanto unos como a otros, yo los invito humildemente para que me acompañen, para que semanalmente poder compartir un estudio diferente de la palabra de Dios. Recuerden, nuestro proyecto es, y repetimos, escudriñando las Escrituras, escrito está.
escudriñando las Escrituras, escrito está. Nos pueden ver semanalmente a través de las diferentes plataformas sociales. No me queda más nada por el momento que despedirme de ustedes, dándole las gracias por habernos escuchado, por habernos dado la oportunidad de llevar este mensaje. Y sencillamente nos veremos la semana que viene, si Dios lo permite. Que Dios les bendiga. Amén.